así la agenda. INAI ya pues va a desaparecer, ya lo dijo la presidenta. Entre los otros organismos autónomos también está el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. En la línea le agradezco mucho que el investigador académico del Coneval esté, John Scott. Buenos días, John, de nuevo. Buenos días, al contrario, es un gusto estar con ustedes. Gracias, digo de nuevo porque ya habían estado aquí en una mesa, John Scott, para poner soluciones, para presentar propuestas al gobierno, al Congreso, y que no desapareciera un organismo tan importante como el Coneval, que bueno, pues parece, John, que no tiene salvación. Digo, no, el Senado es la última instancia, pero parece que no hay para atrás. Así es, desafortunadamente, a pesar de los argumentos que hemos dado, pues se tomó una decisión realmente pues no basada en la evidencia, justamente, y pues lamentamos mucho la decisión. Todavía tenemos la esperanza que haya algunas correcciones en el proceso legislativo, y en caso de que se apruebe, pues como es muy probable, al final del proceso, que pues las leyes secundarias y las regulaciones que garanticen pues, dos prioridades muy importantes que tenemos. Una es los derechos laborales de los trabajadores, que se reconozcan a su pues como son, a su máximo derecho, y muy importante pues que se mantengan las dos funciones de Coneval con el mismo grado de independencia y credibilidad técnica que ha funcionado por casi 20 años. ¿Qué es medir la pobreza? ¿Y? Medir la pobreza, evaluar los programas de desarrollo social, que pues uno pensaría es la prioridad principal de este gobierno, y hacer el monitoreo de estos mismos programas, entre otras funciones, como por ejemplo pues, relaciones en estas funciones con los estados de la República, etcétera. Cuéntanos un poco, John, ¿desde cuándo el Coneval está midiendo la pobreza en México, que es un indicador fundamental pues para saber si están funcionando, por ejemplo, los programas sociales, las políticas públicas? Claro, pues mira, el Coneval se creó unánimemente, por cierto, en el legislativo, cuando se salió la ley de desarrollo social del 2003, me parece, hace más o menos 19 años, se creó en esa ley, luego se construyó y se ha construido a partir de la práctica y de su credibilidad en el funcionamiento, y lo que le da, como sabemos, lo que lo hace especial es que al mismo tiempo que realmente no es un órgano autónomo, a pesar de que se hizo en la reforma constitucional, nunca se implementó, nunca se hicieron las leyes secundarias, lo que le da autonomía y credibilidad técnica es que tiene una gobernanza basada en académicos independientes que determinan pues las decisiones fundamentales de la institución, y que hace que pues hay una distancia, digamos, con los que son responsables de las políticas públicas. Claro. Y eso hace pues que el evaluado y el evaluador no sean la misma instancia, ¿no? Oye, ese John Scott, investigador del Coneval. Ahora, a ningún gobierno, pues por supuesto, le gusta que le señalen sus fallas, ¿no? Como en este sexenio pasado, que se insistía mucho en que se disminuyó la pobreza, y se disminuyó la pobreza, a ver, sí, pero no la pobreza extrema. Este apunte lo hizo el Coneval y era muy apropiado para no echar campanas al vuelo y pensar que vivimos en un país en el que no vivimos. La pobreza extrema siguió igual, y lo que disminuyó en cierta medida fue la pobreza moderada. Es decir, los pobres más pobres de este país siguen siendo pobres, y esto lo supimos gracias al trabajo que ustedes hacen. Así es, y el propósito de las evaluaciones y de la medición no es tanto calificar el trabajo del gobierno. No, pues datos. Obviamente la prensa, por supuesto, lo toma de esa manera, pero el propósito principal es guiar las políticas públicas a partir de la evidencia. Es decir, mira, la pobreza extrema persiste. ¿Dónde están los pobres extremos? ¿Qué características tienen? ¿Qué implica eso para la política pública? ¿Qué programas están funcionando? ¿Cuáles llegan a estas poblaciones? ¿Cuáles no llegan? Uno pensaría que todas estas preguntas pues son una prioridad fundamental para un gobierno. Son datos que para ellos deberían ser oro, deberían, ¿no? Claro, exacto. Y en muchas democracias, ciertamente, hay instancias de este tipo que funcionan y que los gobiernos toman en cuenta
para dirigir sus políticas públicas. No, Claro. yo creo que es bien importante que no se vean estas instancias como instancias Políticas. políticas Sí. o exacto, instancias donde hay una calificación de la tarea del gobierno que tiene en efecto algún tipo político. No es el caso, y pues hay 20 años, casi 20 años de experiencia que lo prueba, que pues desafortunadamente en un periodo muy rápido, muy corto, te echó para atrás. ¿Alguna vez te lo imaginaste, John, que íbamos a llegar acá? La verdad no, para nada. Ujú. Digo, obviamente a lo largo de estos 20 años hemos tenido roces, a nadie, en efecto, como dices, a nadie le gusta recibir malas noticias, Ujú. muchas veces la pobreza no bajaba, muchas veces subía, y ciertamente hemos tenido roces con gobiernos por Sí, estos claro. propósitos, De todos los partidos, por pero supuesto. nunca una amenaza con eliminar a ¿Esto Coneval. es como una venganza, John? Como dicen del INAI, etcétera. No, bueno, yo ¿Cómo lo no lees? creo, es más bien yo creo que es una decisión de control centralizado del gobierno, ¿no? Pero yo creo que es una decisión al final miope porque afecta la capacidad del gobierno en su objetivo principal, Que es combatir la la pobreza, pobreza y la... la desigualdad. Oye, John, bueno, pues tú dices que tienes esperanza en el Senado que puedan reflexionar. ¿En qué basas tu optimismo? ¿Hay alguna señal? Bueno, no, yo creo que es una probabilidad baja, pero pues estamos dando la lucha hasta el final. Acabo de sacar un comunicado donde expresamos las razones por las cuales sería importante reconsiderar la decisión, pero sí tenemos la esperanza de que en las leyes secundarias, en Sí, todo caso, sí. se haga todo lo posible para proteger este mandato Bueno, y ciertamente para proteger los derechos laborales de los trabajadores. de los trabajadores. Bueno, Son pues como 200 trabajadores que han hecho pues, una chamba realmente admirable durante extraordinaria. estos años. 200 trabajadores. Muy bien, John. Pues gracias y estemos pendientes de la discusión en la semana. Gracias, doctor. Buenos días. Al contrario, muchas gracias.